incidentes en la comunicación. ¿Hay alguien levantando la manito? ¿No? Bueno. No, señora. No. Discúlpame, es que yo no puedo ver la plataforma y ver quién está levantando la mano, pero sí oigo el timbrecito. Entonces, ninguno. Nos regalas tu nombre y te escuchamos. Hola. Buenas noches. No, nadie la levantó. Creo que fue el sonido de la grabación cuando activaste la grabación. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, les decía yo la semana pasada que la palabra es la unidad fundamental de toda comunicación humana, digamos, ¿no? De toda comunicación humana. Pero asimismo, diría yo, para el arte de proclamar la palabra, la lectura es la acción fundamental. Y tiene en la vocalización el factor clave que va a incidir de manera directa en cómo nosotros hacemos esa lectura. La lectura, como dice aquí la diapositiva, hace audible y perceptible un texto. Hace que el texto, también lo mencionábamos la semana pasada, cobre vida. Pero tengan en cuenta esta pregunta. ¿A todos nos gusta que nos lean? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han pensado en quiénes y cómo son las personas que hacen parte de nuestra audiencia cuando proclamamos la palabra? ¿A todos les gusta que les lean? ¿Sabían ustedes que hay personas que por su estilo de aprendizaje, incluso su estilo de escucha, también aunque suene raro, no les gusta que les lean? No nos gusta, me incluyo yo ahí, no nos gusta que nos lean, preferimos ver. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando un texto en compañía de alguien y somos personas visuales, somos las primeras que decimos, yo leo. No quiero que me lean porque me incomoda, no me concentro, no me siento bien. Bueno, entonces prefiero yo estar viendo las líneas que estoy leyendo y no que me lean porque yo me voy a distraer. Pero hay personas que son auditivas. Esas personas no les gusta mucho escribir, no les interesa mucho la imagen, les gusta mucho escuchar. Y con solo escuchar captan la información. Pero nuestra audiencia es muy variada, es muy heterogénea. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a todos. Por eso, la forma en que nosotros leamos tiene que ser casi gráfica para que abarque y cobije a todas las personas. Tengan en cuenta eso. Entonces, en ese marco, hay unos factores que inciden en que podamos hacer una lectura adecuada. Por ahora, solo los voy a mencionar. El primero es nuestra capacidad visual y de comprensión. La capacidad visual nos va a permitir recorrer nuestra vista por las líneas del texto que estamos leyendo sin confundirnos, sin confundir a los demás, haciendo algunas cositas de las que ya vamos a hablar, y de hecho además comprendiendo lo que estamos leyendo. O sea, no se trata de leer por leer, no se trata de leer sin equivocarnos, sino se trata de leer apropiando a través de la comprensión lo que estamos leyendo. La vocalización, que es una función de la voz que debe hacerse de manera correcta para que podamos ser entendidos en cuanto a lo que estamos leyendo. El estado físico y emocional, que es fundamental porque nuestra voz se ve afectada de manera directa cuando nosotros no estamos bien física o emocionalmente. Imagínense que pasamos a proclamar la palabra con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago. Nosotros haremos el mejor esfuerzo, indudablemente, pero de todas maneras, de alguna forma, nos puede afectar. Entre otras cosas, nos distrae, para no ir más lejos. Por supuesto, la parte emocional opera de la misma manera. Y también la dicción e interpretación, que es la manera en que nosotros pronunciamos lo que estamos leyendo.
Aquí hay algunos comentarios que pretenden ilustrar un poquito más, pero no quiero quedarme aquí porque vamos a irnos adentrando en cada uno de estos elementos de una manera organizada específica. Entonces, aquí tenemos 4 elementos claves que los vamos a reorganizar en 3 elementos que vamos a llamar la fórmula triple W. El primero, los aspectos visuales, el segundo, los aspectos vocales y el tercero, los aspectos verbales. ¿A qué me refiero con los aspectos visuales? Digamos que son todos aquellos estímulos que nosotros emitimos, pilas con esto, consciente o inconscientemente, para poder impactar. ¿Cómo así? Pues para poder impactar, luego, ¿qué impacto quiero generar yo? Por supuesto, o sea, yo quiero que quienes me escuchen, me quieran escuchar, estén atentos, no se distraigan, comprendan lo que estoy leyendo y se lleven algo importante para sus vidas. Hablando de una manera un poquito como superficial. Entonces, esos aspectos visuales son la gesticulación, cómo yo hago uso de todo digamos, todos los órganos que yo tengo a nivel vocal, mi equipo fonador y también mi parte muscular para poder pronunciar adecuadamente las palabras y para que se me entienda, porque recuerden, hablando de nuestra audiencia, recuerden que también nosotros podemos tener personas con diferentes capacidades de atención y también podemos tener personas con diferentes niveles de audición. ¿También habían pensado en eso? Entonces, en ese caso, la gesticulación es muy importante. Miren, les cuento que yo lo viví con mi mamita. Mi mamita, por una enfermedad que tenía, ella perdió la audición casi totalmente. Era una persona muy devota, pero sufría mucho porque les cuento que muchas veces el micrófono le tapa el rostro a la persona o le tapa la boca a la persona. Y para ella era importante ver la cara de la persona cuando la persona estaba proclamando ante el ambón. Entonces ella me decía, es que el micrófono la tapa y no la veo. Y para ella era clave, siempre era clave ver de frente a una persona. Pensemos siempre en eso, cuál es nuestra audiencia y qué tanta variedad tenemos en nuestra audiencia. Y es muy amplia esa audiencia. La gesticulación. Los desplazamientos. Recuerden que las personas nos están observando todo el tiempo. Yo también lo dije hace 8 días. Están observando al proclamador desde el momento en que se levanta de su silla, va al altar para hacer una reverencia y luego se dirige hacia el ambón para ubicarse detrás del micrófono y leer. Todo ese tiempo nos están observando y de la forma en que nosotros lo hagamos, de nuestra actitud corporal, nosotros desde ahí ya estamos emitiendo un mensaje. Recuerden, no se puede no comunicar, siempre lo estamos haciendo. Ya vamos a profundizar un poquito en esto. De los desplazamientos, nosotros también podemos ver surgir los movimientos, sobre todo los movimientos en el ambón. Los movimientos a la hora de manipular el micrófono, por ejemplo, una cosa es manipular un micrófono de base, otra cosa es manipular un micrófono de mano, o tener un micrófono inalámbrico, o tener un micrófono de diadema. Bueno, pero todo eso implica movimientos. Los movimientos de las manos, cuando de pronto se nos perdió la lectura y tuvimos que buscarla en el leccionario, ¿sí? Por mencionar algo. Todos esos movimientos son importantes, primero que todo, para el mismo proclamador, porque algo que se salga de lo que teníamos previsto puede ocasionarnos confusión, nerviosismo, y si no lo sabemos manejar, pues probablemente vamos a cometer algún error por ahí. Entonces, los movimientos también son muy importantes. Los movimientos hablan de la actitud con la que nosotros vamos a pasar al ambón, o estamos pasando, o ya estamos en el ambón leyendo. Los movimientos hablan nos puede mostrar una actitud displicente, una actitud sobradora. Esto lo he hecho tantas veces que pues, igual, o sea, como que no implica mayor cosa para mí. O el interés que yo le pongo, el valor que yo le doy a lo que estoy haciendo, todo eso estoy mostrando con mis movimientos. Este sí que es un tema álgido, el tema del vestuario. Ni más ni menos
el vestuario debe mostrar la dignidad que yo le reconozco a la labor que estoy haciendo de proclamar la palabra. Por lo tanto, no se trata de ir con traje de luces, pero sí con una presencia respetuosa conmigo mismo, primero que todo, con mi audiencia, con la asamblea, con la congregación y, por supuesto, con lo que estoy haciendo, con el Señor y con su palabra. Entonces, piensen siempre en eso, revisen un poco cuál debe ser ese vestuario que debemos utilizar, porque el vestuario nos va a dar una apariencia, como les acabo de decir, más o menos respetuosa, más o menos preocupada por la importancia que tiene lo que estoy haciendo. Y sobre todo, como dice aquí la diapositiva, le estoy dando el lugar protagónico a quien debo dárselo. El lugar protagónico no es mío, es del Señor. Él es el protagonista y en Él es en quien todo el mundo debe concentrarse. Por lo tanto, no puedo yo actuar o presentarme de una manera que distraiga de quien debe ser el verdadero protagonista. Ténganlo en cuenta, eso es bien importante. El segundo elemento, los factores vocales. ¿Cuáles son los factores vocales? Todo lo que tiene que ver con mi voz y que voy a precisarles más adelantico, pero por ahora los voy a mencionar solamente. El tono, la velocidad con la que yo hablo, el volumen, el énfasis que yo le pongo a lo que yo hablo, el ritmo con que hablo y la proyección de mi voz. Ya en un minutico lo vamos a precisar. Todos estos elementos adecuadamente conjugados, no unos mejor que otros, no, yo debo encontrar como persona la combinación exacta, perfecta, precisa, para poder darle vida a lo que estoy leyendo. Por eso es que yo le presto mi voz al Señor para que Él converse con cada uno de los fieles. Él entabla una conversación, como lo vamos a ver ahora al final. Y por último, los elementos verbales, que nos van a permitir resumir aquí un poquito lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, el proclamador se levanta, llegó el momento de proclamar la palabra, la liturgia de la palabra, el proclamador se levanta. Desde ese momento, con su apariencia y su actitud corporal, ya está generando en la asamblea una aceptación, una acogida o un rechazo. Luego viene la segunda impresión, en el momento en que el proclamador ya comienza a leer, su voz ya empieza a reforzar, digamos, como dice allí la diapositiva, esa aceptación que ya se había dado o lo contrario, el rechazo que ya se había dado. El rechazo no significa que lo van a mandar callar, no, simplemente la gente se va a distraer y se va a ubicar mental, emocionalmente y espiritualmente en otro punto. Entonces, ahí habremos perdido todo nuestro esfuerzo y pues no estamos cumpliendo nuestra labor. Lo más complicado también acá es que la voz, si se había generado una pequeña distracción ahí por nuestra apariencia, en la voz nosotros podemos de nuevo recuperar la atención de las personas y centrarlas en lo importante y es atentos al mensaje, atentos al mensaje. Y luego es lo que estoy leyendo propiamente dicho, la lectura, que va a proyectar en las personas confianza en lo que yo estoy diciendo, por muchas razones que vamos a mencionar a continuación. Pero en este momento quiero invitarlos a hacer una primera lectura. Entonces voy a pedirle a alguien aquí de mi lista, vamos a ver quién podría ser. Por ejemplo, Janet Ceballos está. Janet, buenas noches. Ok, vamos a nombrar una segunda persona. Rodrigo Esteban Sánchez. Rodrigo, ¿estás? Bueno, voy a intentar una tercera vez y si no, invito a un voluntario. María Cristina Galvis. Sí, señora, buenas noches. María Cristina, buenas noches.
Te invito a que nos ayudes con la lectura cuya cita aparece aquí en la diapositiva, Juan 3, del 30 al 34, por favor. ¿Lista? María Cristina. Ya voy que se me cerró la Biblia, un segundito. Ok. Pablo, repite la... Juan ¿Qué 3, lectura es? 30 al 34. Lo tenemos aquí en la diapositiva, aquí en este ovalito. Espero que todos estén viendo la imagen. Juan 3, del 30 al 34. Ok. ¿Listo, María Cristina? Sí, señora. Ok, te escuchamos. Juan 3, 30 al 34. Ujú. Es necesario María que... Cristina, recuerda, comenzamos lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ay, disculpe. Ok. Gracias por la corrección. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios le da su espíritu sin medida. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Cristina, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tienen presente ustedes de quién son estas palabras en la escritura? Juan ¿Quién el las está Bautista. pronunciando? ¿Perdón? Juan el Bautista. Sí, sí, señora, muy bien. Juan Bautista. Estaba expresándose acerca de Jesús. Muy bien. Miren lo primero que él dice, ¿no? Conviene que yo disminuya para que él crezca, porque él viene del cielo. Un hombre común y corriente solo habla cosas de un hombre común y corriente, pero él habla cosas del cielo. Toda esta diapositiva podría resumirse en esa expresión. Conviene que yo disminuya para que sea él quien crezca. Por eso, el que debe impactar es el Señor cuando proclamamos. Y para eso son todos estos elementicos que en la medida en que en cada uno de nosotros los vamos conociendo y reconociendo, seguramente vamos a ir desarrollando algunas habilidades que ya tenemos, pero que podemos mejorar, y otras en las que no somos muy buenos, pero que afortunadamente la buena noticia es que podemos definitivamente desarrollarlas para ser muy buenos proclamadores y ser muy buenos servidores en ese sentido del Señor. Bien, avancemos. Vamos a otra actividad. Y aquí nos vamos a centrar en algo que mencionábamos allí en la diapositiva anterior, que es la proyección y la resistencia de la voz. ¿A qué se refiere la proyección? La proyección se refiere al alcance de mi voz, la fuerza con la que yo emito mi voz. Es cierto que todas las personas somos diferentes, que tenemos, digamos, contexturas físicas diferentes a nivel muscular, a nivel óseo, y que eso puede favorecer o no mucho
a la hora de proyectar nuestra voz. Pero también es cierto que cuando yo practico la respiración correcta, me voy a ayudar mucho para lograr mayor alcance hasta donde sea humanamente posible, mayor alcance a la hora de hablar en público. Entonces, por ejemplo, seguramente ustedes conocen personas que no necesitan micrófono porque tienen una potencia en esa voz tremenda. El día que se dañó el micrófono no importa porque mi voz tiene mucha proyección, yo puedo proyectarla muy bien. Asimismo, hay otras personas que no tenían una voz muy fuerte, pero que comenzaron a hacer ejercicios, aprendieron a proyectar la voz. Recuerden, respiración diafragmática, respiración abdominal para poder darle fuerza a esos pulmones a partir de que estén bien llenitos y ejercitar también ese diafragma. Y entonces, finalmente, después de que no tenían una voz muy fuerte, lograron por lo menos un mayor alcance con su voz. Y asimismo, también hay personas a las que les cuesta más trabajo y en ese caso es cuando debemos hacer muy buen uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, saber usar los micrófonos y saber qué tipo de micrófono se necesita en qué momento, por ejemplo. No es lo mismo un micrófono unidireccional para una sola persona que un micrófono que debe servir para un coro, por ejemplo. Entonces, debe poder usarse el micrófono adecuado, pero ya miraremos esa parte de la tecnología más adelante. Entonces, quiere decir que para proyectar nuestra voz bien, nosotros digamos que necesitamos gasolina, y esa gasolina es el aire que aprendemos a tomar correctamente. La resistencia es, digámoslo así, el aguante que tenemos nosotros para sacar el aire sin que nos haga falta mientras hablamos. Esa es la resistencia, sin que nos ahoguemos, sin que nos haga falta el aire. Esa es la resistencia. Entonces vamos a hacer unos ejercicios en este momento. Les pido por favor que se me sienten con su espalda recta, relajaditos. Ojalá estén en un sitio cómodo. Sitio cómodo no es la camita, porque si no ahí se me duermen, sino en una silla adecuada, ¿de acuerdo? Con su espalda recta es lo más importante. Y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Recuerden una cosa muy importante, por favor, y es relajar sus músculos o asegurarse de que sus músculos están relajados. Parte de los músculos que más tensionamos durante el día, por el trabajo, bueno, todas las circunstancias, es el cuello. Todos los músculos del cuello suelen tensionarse mucho. Entonces, hacer un poquito de ejercicio para permitirle al cuello soltarse un poquito, no sobra. Es bien conveniente. Y ojalá lo hagan, por ejemplo, antes de que comience la Eucaristía, en 2 minuticos. Distensionen ustedes su cuello, también sus hombros, sus brazos, soltando las manos también. 2 minuticos, incluso 1 minutico lo pueden hacer y eso les va a ayudar mucho. De nuevo, como les dije, el cuerpo se los va a agradecer mucho. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Entonces piensen, por favor, en los días de la semana, de lunes al domingo. ¿Qué van a hacer? Van a inhalar, tomar el aire. Recuerden, el aire se toma llevándolo primero al abdomen, que sientan que su abdomen se infló. Sostienen 2 segunditos y luego van a comenzar a decir en voz alta los días de la semana, de la siguiente manera. Voy a inhalar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hasta ahí llegué. Lo logré hacer 2 veces completas y como hasta la mitad. Vamos a ver cuánto alcanzan ustedes y voy a mirar en el chat que me cuenten cuántas veces alcanzaron. Recuerden, primero toman el aire, todo lo posible sin levantar los hombros. Si ustedes levantan los hombros, no están respirando correctamente y se van a cansar. Entonces, no, toman el aire inflando su estomaguito, sostienen 1, 2 y comienzan lunes, martes, así, tratando de gesticular lo mejor posible porque además estamos ejercitando los músculos de la boca, alrededor de la boca, que son muy importantes para hablar en público. Entonces, no lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no, eso no vale. Lunes, martes, miércoles, jueves, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezarlo y ahora en el chat me cuentan cómo les fue. Comenzamos inhalando, 1, 2, 3, vamos, inhalamos.
1, 2, retenemos y comienza ya cada uno con su micrófono cerrado. Vamos a ver cómo les va. ¿Listo? Cuéntenme en el chat cómo les fue, cuántas veces lo lograron. ¿4 veces? ¡Wow! ¡Qué bien, Norleiva! 4 veces, solo 2. Bueno, muy bien. 3, 3,5. Más o menos es el promedio. 3 veces, gracias. Y les cuento que conforme lo van, practicando, créanme que van a ir logrando más, ¿de acuerdo? Es importante soltar primero todo el aire para luego inhalar correctamente. Muy bien, después súper. Ok, vamos a hacer otro. Esta vez lo vamos a hacer con los números, Vamos a ver hasta qué número logramos resistir la respiración, contener la respiración. Recuerden que esto se trata de saber administrar el aire que vamos soltando mientras hablamos. Para eso es el ejercicio. Bien, entonces vamos a hacerlo con los números. De nuevo, a ver, vamos a soltar todo el aire. Y luego inhalamos lentamente, tomamos el aire. Sostenemos 1, 2 y comenzamos. 1, 2, 3, a ver hasta dónde llega. Estoy pendiente del chat. Muy bien. ¿Cómo le fue, don Oscar? Se me fue don Oscar. 17, 23, 20, 24, muy bien. A ver si alguien pasó. 30, Lidelena, 30, muy bien. 30 por aquí, Gonzalo, excelente. 40, Estela, wow, bien, súper. Muy bien. 37, 18, 15, Nancy, hay que seguir practicando. 15, muy bien, es falta de costumbre, pero se logra. 31, Margarita, ok, 50, John, wow, súper, John. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos, entonces, hagan estos ejercicios. Miren, son sencillísimos, son hasta divertidos y de verdad nos van a ayudar a ejercitar mucho la respiración y que eso funciona no solamente para nuestra labor de proclamadores, sino también en todos los aspectos, ¿no? En donde requerimos de nuestra voz. Muy bien, los factores del lenguaje corporal. Son 3 grupos de factores fundamentales. La kinésica, no sé si habían escuchado la palabra, si la conocían, que relaciona todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo lo usamos, cómo lo movemos, cómo lo ubicamos en el espacio, que se complementa con algo que vamos a ver a continuación, que es la proxémica, que es como yo con mi cuerpo utilizo el espacio del que dispongo. Y por supuesto la paralingüística, que son todos esos elementos que le ayudan a la voz, nos ayudan para que usemos correctamente nuestra voz y hablemos correctamente. La kinésica tiene que ver con la postura de nuestro cuerpo, con los gestos. Los gestos no son solo los del rostro, sino que nosotros hacemos gestos con todo nuestro cuerpo, por ejemplo, con las manos, también con nuestra postura, con nuestra mirada. Muchas veces nosotros no hacemos contacto visual cuando estamos hablando en público y eso genera una distancia con las personas que nos están escuchando. Y después de esa distancia generamos una distracción. Entonces, de nuevo, como les decía, las personas se ubican en otra cosa porque están desconectadas de nosotros. La sonrisa usada adecuadamente puede generar un acercamiento con las personas, pero la sonrisa debe ser espontánea. No puede ser falsa porque, de lo contrario, también estamos generando ese distanciamiento que no queremos. La paralingüística, los elementos que les había mencionado, que vamos a precisar a continuación, y la proxémica, que se refiere a cómo usamos nosotros nuestro espacio personal y cómo asumimos nuestra conducta a nivel territorial,
para acercarnos a las personas, para relacionarnos adecuadamente con las personas, o para rechazar a las personas, o para alejarnos de ellas, dependiendo del espacio en el que estemos, del propósito que tengamos, de las personas con las que estemos, en fin. Bien, entonces entremos a precisar. Vamos primero a hacer una lectura, pero en este caso, a la persona que va a leer, le pido el favor de que ponga cámara, porque vamos a empezar a mirar ya con detenimiento cada uno de los elementos. Lo que sí me preocupa es que se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a leer Isaías 9 del 1 al 3. Voy a intentar de nuevo con mi lista. Me voy a la plataforma para mirar a la persona que va a leer. Entonces, Isaías 9 del 1 al 3. ¿Estará Luz Marina Rodríguez? Luz Marina. Sí, buenas noches. Hola Luz Marina, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Te lanzas a hacer la lectura? A ver, me dijo Isaías Sí. Pero, 9. sí señora, Isaías 9 del 1 al 3. Luz Marina, ¿es posible que pongas tu cámara? Bueno, voy a mirar a ver si lo logro. Ay, Gracias. estoy desde el celular. Perfecto. No importa, ahí te vemos bien. Bueno, ok. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que andaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los moradores del país de mortal sombra la luz ha despuntado. Has acrecentado su alegría, has henchido su júbilo. Se regocijan ante ti con la algazara de la siega, como se alegran los que reparten un botín, pues su penoso yugo, la vara de sobre sus espaldas, el palo de su verdugo. Tú lo quebraste como en el día de Madián. Porque todo calzado de guerra estrepitoso, todo manto manchado de sangre será quemado, pasto de las llamas. ¿Hasta dónde me dijo? Del 1 al 3, ¿dónde vas? Ay, ya me pasé. Sí, Palabra de Dios. te alabamos, sí. Bien, en el chat, por favor, ¿qué podemos decirle a Luz Marina respecto a la palabra que acaba de proclamar? A la forma en que lo hizo. A ver, ¿qué mensajitos le damos? A ver, ¿Qué pasaría, Luz Marina, que no te están escribiendo nada? ¿no me escucharon? Miró hacia la cámara, leyó muy bien, dice Norleiva. Janet dice con mayor ánimo. Daniel dice quizás serenidad, muy despacio y sin ánimo. Ok, más vocalización. Gracias, Jenny. Muy bien, gracias a todos. ¿Qué opinas, Luz Marina, de lo que te acaban de decir? Bueno, sí, yo recibo todas las observaciones que hagan. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias, Luz Marina. Vamos a ir mirando cositas. Entonces, vuelvo a hacer Cierro. la presentación. Sí, por favor, sí, señora, muchas gracias. Ok. Bueno, les decía yo que la kinésica, aquí para Luz Marina estaba muy complicado el manejo de la kinésica porque ella está ya sentadita en su casa y no la podemos ver frente al ambón. Lo ideal sería que pudiéramos hacer. Quiero primero mencionarles que esta lectura de Isaías 9 del 1 al 3, en cuanto a los estilos bíblicos, estilos literarios de la Biblia, es una proclamación profética, ¿de acuerdo? La forma en que nosotros debemos leer también tiene que ver con esos estilos literarios de la Biblia. Es importante que lo sepamos reconocer. Entonces, por ejemplo, como les decía, esta lectura de Isaías es una proclamación profética. ¿Cómo se proclama la palabra cuando estamos leyendo una proclamación profética, aunque suene redundante? El tono debe ser solemne,
primero que todo. Debe ser también entusiasta y pues, se está haciendo un anuncio. Y también la idea no es que raye en lo teatral, o sea, tampoco se trata de eso, pero sí lograr un tono solemne y que se combine con lo entusiasta. Eso es importante. Primero eso. Conforme vayamos viendo cada uno de los 3 grandes elementos que les mencioné anteriormente, vamos a ir haciendo una lectura, vamos a ir revisando algunos aspectos, pero también vamos a aprender un poquito de estos estilos literarios. Entonces, la kinésica, lo primero, el contacto visual. Alguien por ahí le escribió a Luz Marina, pero faltó mirar a la cámara, o le preguntaba más bien, ¿será que miró a la cámara? Ya vamos a mirar. La postura y los movimientos, que era muy difícil ver en Luz Marina, pues dadas las circunstancias, y los gestos, que eso sí lo pudimos ver. ¿Qué pasa con el contacto visual? ¿Qué no debemos hacer? ¿Con qué debemos tener mucho cuidado? Por ejemplo, en estar distraídos nosotros y dejar vagar la mirada, mirar para cualquier sitio, como si no nos interesaran las personas que nos están escuchando. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Debo hacer contacto visual con las personas, con la gente, no irnos por allá a cualquier punto. También cerrar los ojos por más de 2-3 segundos no es bueno porque yo establezco distancia con las personas. A veces si yo soy, digamos, como muy espiritual, cuando estoy leyendo la palabra, yo como que me meto en el cuento y sí, pero es que resulta que aquí estoy ante la asamblea proclamando la palabra. Entonces, cuando yo cierro los ojos es como si la gente entendiera que me estoy enajenando de los demás. Entonces, también es un elemento que hay que cuidar muy bien. Claro, el error más grande que puedo cometer en cuanto a contacto visual, pues no mirar a las personas. Por ejemplo, clavar mi mirada en la lectura y nunca levantar la cabeza. No debo hacer eso. Hay momentos claves en donde es muy recomendable que yo mire a las personas. El primer momento clave es cuando yo comienzo la lectura. ¿Sí? En este momento, Luz Marina decía, lectura del libro de Isaías. Ahí debo estar mirando a las personas, ¿de acuerdo? También al final, cuando digo palabra de Dios o palabra de Dios, pues siempre para el caso de los proclamables, palabra de Dios. Ahí debo levantar mi mirada y observar a las personas, hacer contacto visual. Por ejemplo, cuando se lee el Salmo. Entonces, cuando yo menciono por primera vez la frase que van a contestar todas las personas, ahí debo levantar la mirada y mirar a las personas. Lo mismo en cada momento, después de cada estrofa, cada momento que es como una manera de anunciarle a las personas, pueden ya responder ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, y también hay otros momentos en los que es importante hacer ese contacto visual. Por ejemplo, dependiendo de lo que yo estoy leyendo, por ejemplo, se me ocurre una lectura de alguna de las cartas de San Pablo, no sé si es Efesios, creo que es Efesios, en donde San Pablo dice que sean alegres, ¿sí? Sean alegres, trátense con respeto, trátense con reverencia. Entonces yo puedo levantar la mirada porque estoy invitando a la asamblea a que aplique eso que está diciendo San Pablo. Pero hay otros momentos en que es mucho más delicado hacerlo, debo evitarlo de hecho, por ejemplo, cuando se está haciendo una exhortación muy fuerte, o hay momentos, por ejemplo, en que el Señor Jesús está prácticamente haciendo un regaño a los apóstoles. Hay un momento en que le dice a los apóstoles, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, si usted levanta la mirada y mira a una persona, y cuando está leyendo eso, la persona se va a sentir aludida y se va a sentir, ¿por qué vino a mí? Entonces, también depende de lo que yo esté leyendo, ¿no? Digamos que son cosas que también voy adquiriendo con la práctica. Y, por supuesto, tampoco debo mirar a un solo punto, porque si miro a un solo punto, es más, a una sola persona, o me clavo en los ojos de una sola persona, pues la voy a intimidar, la persona se va a preocupar porque solo me mira a mí. Entonces, no, tampoco. Y aunque no sea mirar a una sola persona, sino un solo punto allá en la distancia, pues también eso causa enajenación por parte de quienes me están escuchando.
En cuanto a la postura y movimientos, pues tengamos en cuenta lo siguiente. Debo asumir una postura que no me vaya a cansar a mí. Si yo desde el comienzo quedo mal parado, entonces seguramente en algún momento voy a tener que moverme y eso también me puede distraer. A veces nos preocupamos mucho porque mi vista no se pierda de donde voy, porque si me pierdo, y sucede con frecuencia, suele pasar, que me pierdo el renglón y otra vez me toca volver a ubicarme, no, eso es terrible. Entonces, asumir desde el comienzo una postura que no me vaya a incomodar. Las piernas no deben estar, por ejemplo, ni tan separadas, porque por si ustedes no sabían, eso significa agresión, eso proyecta agresión, pero tampoco tan juntas que me den inestabilidad y entonces yo ahí también me voy a cansar y me voy a distraer, que es lo más complicado, lo que tenemos que evitar. Entonces, erguirnos con naturalidad, ni una posición que denote como cansancio, como incluso, como les decía, como displicencia, no. Pero tampoco una actitud que parezca arrogante, ¿no? O sea, como sacar tanto el pecho como diciendo, pues aquí llegué yo. No, entonces, incluso esas cositas que parecerían bobitas, no lo son tanto a la hora de la verdad y las puedo verificar y corregir, por ejemplo, frente a un espejo. Cuando yo esté por ahí solito, lo puedo hacer. ¿Cuál es mi mejor manera de estar de pie frente al árbol? Evitar el balanceo. Hay personas que se balancean y no se dan cuenta, esos son nervios, ¿sí? Que yo empiezo a leer y empiezo a hacer esto. Incluso a veces es menos perceptible, pero igual de todas maneras se nota y se siente, ¿no? Lo sienten las personas. Siempre evitar movimientos exagerados, por ejemplo, movimientos con las manos, como les decía, la posición de pie adecuada. A la hora de hacer la reverencia ante el altar también hay que cuidar cómo lo hacemos y pienso yo que hay 3 palabras que nos pueden describir muy bien cómo se hace esa reverencia y es con calma, con gracia, porque estoy inclinándome ante el altar, y con cuidado. ¿De cuidado a qué me refiero? Que los nervios a veces pueden hacer que yo me tropiece, si hay por ahí un cable, un escalón, bueno, tantas cosas. Entonces, si lo hacemos con calma, incluso generalmente la reverencia la hacen las 3 personas, en el caso de los domingos, las 3 personas de las 3 lecturas, eso se puede practicar también con anterioridad, hasta que ya, digamos que tenemos la práctica, y sin embargo, siempre hay que tener cuidado de la proxémica, que es cómo manejamos el espacio. Aquí me estoy ya adelantando un poquito. Y, por supuesto, la posición de las manos. Pilas, hay que evitar las manos en los bolsillos, hay que evitar las manos cruzadas. Esto es un gesto cerrado que es mortal para el trabajo del proclamador. Nunca gestos cerrados. Nunca, siempre hay que darnos cuenta de si somos personas nerviosas o ansiosas o un poquito aceleradas, es probable que nosotros ni siquiera seamos conscientes de qué hacemos con nuestras manos. Entonces hay quienes se llevan la mano a la cabeza y al cabello, o sin querer arreglarse algo de la ropa. No, nada de eso debemos hacer. Todo eso genera distracción y emite mensajes equivocados a las personas que nos están escuchando. La posición de las manos preferiblemente sobre el ambón, descansaditas, no tensas, descansaditas, y por qué no, si es posible, está bien, digamos, sobre el leccionario. Hay algunas personas que, bueno, por hábito, que no es lo ideal, pero por hábito prefieren seguir, por ejemplo, con su dedo índice la lectura. No es lo ideal, pero no es que esté mal, ¿sí? No es lo ideal porque a veces eso también nos puede generar confusión y distracción. Pero si ya es un hábito en mí y me ayuda, pues bueno, ok, lo ideal es que las manos, como les digo, estén sobre el ambón. Y en cuanto a los gestos, entonces, esos gestos debemos manejarlos con serenidad. Si yo estoy nervioso, en la cara se me puede notar porque yo cambio la expresión cuando estoy nervioso, o si estoy molesto por algo, o si estoy incómodo por alguna razón, eso se va a notar en mi cara. Entonces, aquí la cosa no es poner ni la pose, ni la expresión como si fuera un payasito, ¿no? O sea, digamos, ensayada, pero de manera artificial. No. Estas cosas también surgen desde adentro. Entonces, si yo interiormente estoy sereno, pues eso lo voy a proyectar en mis gestos. Es de adentro hacia afuera. La convicción, o sea, si yo estoy leyendo algo que no había leído, o que no entendí, o que no entiendo en el momento, eso lo va a notar la gente lo percibe, los seres humanos percibimos eso. Por eso la comunicación no verbal es tan importante.
Entonces, como les decía, debo conocer y reconocer mis gestos nerviosos para aprender a evitarlos, y para aprender a manejar mis nervios, por ejemplo, con la respiración. El otro aspecto es la expresión cordial, que no me vea yo tan adusto, ¿no? O sea, con el ceño fruncido, por ejemplo, como si estuviera enojado. Y alguien después de la misa me preguntó, ¿y tú estabas bravo o estabas brava? No, ¿por qué? Ay, porque estabas así, parecía que estuvieras bravo. Ay, terrible, terrible. Entonces, imagínense, por ejemplo, una lectura que tenga que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y yo con una cara de bravo, o sea, no puede ser. Entonces, la expresión debe ser cordial, afable, ¿no? De cercanía, diría yo, de cercanía. Y acuérdense lo que ya les había mencionado de la sonrisa, no sonreír falsamente, porque eso se percibe, eso se siente. O sea, si en general yo no sonrío, bueno, voy a pasar con tranquilidad, con seriedad. Yo no suelo ser muy sonriente en estas cosas, pero si lo voy a hacer, que no suene falso. Me dijeron que había que sonreír, entonces paso sonriendo. No, porque voy a proyectar totalmente lo contrario y pues esa no es la idea. Bien, vamos aquí en el tema de kinésica. Lo que debería seguir es la proxémica con esta lectura, pero les cuento que faltan 20 para las 10, un poquito más, como 22 para las 10. Entonces, vamos a tener que despedirnos, pero para el próximo encuentro, vamos a continuar con el tema de la proxémica, de la paralingüística, y vamos a mirar cuáles son los elementos de una buena comunicación y los vamos a llevar a lo que es nuestra comunicación con Jesús a través de la proclamación de la palabra. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito en ese sentido. Esperamos el tiempo nos lo permita. Pero antes de irnos, por favor, regálenme en el chat su conclusión de lo que alcanzamos a trabajar hoy. Cuéntenme, lamentablemente una hora se va rapidísimo, rapidísimo. Entonces, los veo aquí en el chat. Muy importante, gracias Norleiva. Muy interesante, muchas gracias Nasli. Muy bien. Los detalles marcan la diferencia, totalmente cierto, Gonzalo. Sí, señor, así es. Temas muy interesantes. Viviendo el presente, una clase de mucho aprendizaje. La respiración base y la buena proclamación, así es. El libro de Isaías se proclama de forma feliz, de forma entusiasta, digamos, ¿no? Buen ejercicio escuchar, leer a nuestros compañeros. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Una linda experiencia. Gracias, Lina María. Importancia de la respiración. Muy bien, muchas gracias. No solo cuidar la lectura, sino la comunicación no verbal. Totalmente cierto. Vamos a ver más cosas de eso la próxima semana. Todos los días aprendemos algo nuevo. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias. Pautas fundamentales para hacer buen ejercicio de respiración. Bueno, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, pero qué chévere que pongan en práctica también lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos podido compartir en este tiempo que se nos fue súper rápido, Dios mío. Y si les parece, vamos a terminar con la oración del proclamador. Vuelvo a poner aquí la diapositiva. Muchas gracias. Gracias por las manitas. Voy a poner aquí de nuevo la diapositiva y me voy a ir a la oración del proclamador. Allá desde sus lugares, los invito a que me acompañen. Jesús, Señor y Dios mío, hermano y amigo mío, ayúdame a proclamar tu palabra de vida. Recuérdame que tú me llamaste para ser tu instrumento para transmitir el verdadero significado de la buena nueva a todos, como propio ejemplo de vida cristiana. El Espíritu Santo de amor me haga sentir siempre tu presencia. Ayúdame a ver siempre tu rostro en cada una de las personas a las que les hablo. Dame la fuerza y el valor para proclamar tu palabra, de tal manera que todos la entiendan y crean en ti, buscando tu perdón y reconciliación, dando amor a los demás. Recuérdame que siempre haga tu voluntad. Amén.
Amén. Gloria al Padre, Amén. al Hijo y al Amén. Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Como era Esperanza. en Grandes principio, ahora y bendiciones para siempre, por todos. los siglos de Gracias. los Amén. siglos. Amén. Buen descanso. Un abrazo a todos. Feliz Semana gracias. Santa. Que Dios los bendiga. Una Gracias. feliz Gracias, bendita Esperanza. noche, bendiciones. Feliz hermanas. descanso, Dios los bendiga. Gracias, Amén. Para buenas todos. noches para Muchas todos. gracias. Bendecida noche. Buenas noches, gracias. Muy bien. Feliz Feliz noche, Semana gracias. Santa. Feliz noche para todos, feliz Semana Santa para todos. Muchas gracias, igualmente. Por favor, ¿nos puede compartir la presentación de hoy? ¿Es tan amable? Gracias. Por supuesto que sí. Muchas Eso lo gracias. hacen en el transcurso de la semana. Ay, bueno. Ay, la anterior es mucho pedirle. Qué pena. No, claro que no. Vale, Yo les muchas voy a gracias. compartir ambas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Señora Esperanza, sí le agradecería la de la semana pasada y esta, por lo menos a mí no me llegó la de la semana pasada y es muy Sí, importante ya tener. está. Ya está en el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Bueno, don Oscar, que esté muy bien. Perdóneme que no había visto su manito. Gracias, señora Esperanza. Dios la bendiga. Una feliz noche. Bien, igualmente, que esté muy bien. Gracias. No le iba, gracias. Chao, Margarita. Chao, bonita. Sandrita, Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, que estén muy bien. Descansen. Amén, Gracias, igualmente. Mayorín, ¿tienes tu manita levantada? Formación. Sí, buenas noches. Buenas noches. Para si me puede hacer el favor, me envía por WhatsApp la información de la semana pasada y esta. Es que como veníamos manejando, entonces Sí, señora, no hay dificultó problema, con mucho gusto. de tomar apuntes. Bueno, sí, señora. Eso, gracias, le agradezco y buenas noches. Igualmente, que esté muy bien.